Estamos grabando ya. Estamos casi en hora. Tenemos 54 asistentes conectados ya. Gracias, Luis. Si empezamos, esperamos un poco. Yo creo que esperemos unos 5 minutos más. Vamos dando la bienvenida a algunos que se están conectando. Estamos empezando en unos cuantos minutos. Gracias por acompañarnos a esta tercera conferencia. Ver algunas personas conocidas ahí que vemos en el grupo, los asistentes. Está conectado ahí el amigo Mario Ortega, le mandamos saludos. Nos acompaña gente también de otros países. Agradecemos por su participación. Saludos también para Eduardo Aguiraldi, que está conectado. Fernando Vega, también saludos. Dicen que hay saludos por el chat. Vamos a ver. Allá, sí, muy bien. Saludos de Argentina. Saludos de México. Gracias. Francisco Gallardo, también saludos. Saludos para Luis Ángel Alvites. Saludos de Catamarca, Argentina. Creo que Carlos nos ayudó bastante a tener audiencia por allá. Bueno, me alegro. Saludos de Neuquén también. Bueno. Bienvenidos. Tenemos ya cerca de 100 listos para empezar. Gracias, Servín. 18:05, un minuto más. Ya arrancamos.
José Escobar de Cali, Colombia también nos saluda. Empezamos, creo. Ok. Acá. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, sean todos bienvenidos a nuestra tercera conferencia internacional organizada por ETSA Asociados, donde trataremos en esta oportunidad el tema de movilidad urbana post-COVID. Los participantes, a quien ya le damos la bienvenida, registrados en nuestra página web, página Zoom también, están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo retransmisión por Facebook Live. Les invitamos a todos a realizar sus preguntas o comentarios para nuestros expertos invitados. ETSA Asociados, empresa organizadora del evento, es una consultora especializada en el rubro de ingeniería de tránsito, transporte y movilidad urbana, desde hace 12 años, con un equipo técnico de alta experiencia a la vanguardia de los continuos cambios, por lo que hemos querido abordar este importante tema que nos va a permitir evaluar los impactos y los cambios que se verán reflejados en la movilidad urbana en la llamada era post-COVID. En primer lugar, demos la bienvenida a cargo del ingeniero Edwin Capillo, el CEO fundador de ETSA Asociados. Voy a permitir presentarlo. Cuenta con 22 años de experiencia como especialista en ingeniería de tránsito, transporte y movilidad urbana. Es asesor de la presidencia de la Coordinadora de Empresas de Lima, que agrupa unas 67 empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros. Ha participado en estudios importantes tanto en Lima como en el interior del país. Además, como parte de ETSA, ha desarrollado soluciones de tecnología, entre ellas TPI Luca, software ganador del concurso Startup CTG en la modalidad de emprendimiento dinámico, otorgado por el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú, la misma que permite organizar la gestión de las flotas de transporte en lo que es su operación. En primer lugar, le damos la bienvenida al ingeniero de Capillo para que nos dé un saludo para empezar esta conferencia. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Infinitas gracias a todos nuestros asistentes a esta tercera conferencia internacional de movilidad urbana post-COVID. Quiero agradecer también a nuestros expositores por darse un tiempo y puedan compartir con nosotros su experiencia en el sector. Sabemos todos que la nueva normalidad nos ha cambiado la vida por completo. Desde ETSA estamos propiciando un espacio de discusión y análisis colaborativo en aporte para nuestra sociedad. No quiero quitar más tiempo y voy a dar pase a Armando para que continuemos con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. El futuro de la movilidad urbana está siendo una de las preocupaciones más grandes de toda América Latina. Es así que el desarrollo urbano sostenible ya forma parte de la agenda de las grandes organizaciones mundiales. Su principal objetivo es transformar y recuperar las ciudades mediante un sistema viable que permita un desarrollo y progreso para toda la población. Por lo que la movilidad urbana comprende un conjunto de acciones que conlleva la necesidad de definir políticas alrededor de aspectos asociados a infraestructura, gestión del tránsito, seguridad vial e inversiones. Y con este motivo, hemos invitado a un panel de expertos que nos comentarán desde su punto de vista cuáles son aquellas oportunidades que debemos aprovechar, de qué manera, en conjunto, sociedad, autoridades, podemos empezar a construir aquellos esquemas que nos permitan acercarnos a esa movilidad urbana activa, saludable y sostenible que muchos esperamos. Tendremos una ronda de presentaciones
donde cada expositor tendrá un tiempo de 15 minutos para hacer su exposición de los puntos de vista que tiene y aquellas propuestas para la movilidad urbana, un orden que ya hemos establecido, para luego dar pase a las preguntas de los asistentes, que lo podrán hacer a través del módulo de preguntas y respuestas, o si no también a través del chat disponible. Antes de empezar, es conveniente agradecer o reconocer a aquellas empresas que nos acompañan en esta oportunidad. En primer lugar, al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, conformado por egresados del Centro de Cómputo de la UNI, con el fin de promover la adopción e impulsar el uso intensivo, eficaz, eficiente y extendido de las tecnologías digitales, y de esta manera coadyuvar al desarrollo del Perú. También a Top Asesores, corredores de seguros, brindan asesoramiento en la contratación, elaboración de presupuestos y preparación de programas a la medida. Cuenta con un equipo especialista en la identificación de riesgo de mayor impacto, desarrollando programas con las mejores coberturas. También a ILUM S.A., Ingeniería y Automatización de Iluminación, empresa líder en el campo de la semaforización, control de tránsito e ITS, proveyendo los equipos más avanzados a nivel internacional, que ya están siendo utilizados en Perú en los proyectos de movilidad urbana. En último lugar, no menos importante, a Llegó, tu mejor ayuda para la planificación de tus viajes en transporte público. Próximamente estaremos informando del lanzamiento de nuestra app para los usuarios de transporte público. Bien, hecha ya las presentaciones y habiendo reconocido también a las empresas que nos acompañan, vamos a dar pase a la ronda de exposiciones. Ya hemos dicho cada uno de 15 minutos, empezando por y queremos agradecer a Carlos Huida Ross, de la empresa Estima. El tema que va a desarrollar es ITS en la movilidad post-COVID. Para presentarlo, él es ingeniero industrial superior por la Universidad Politécnica de Barcelona, ha sido profesor adjunto en la Cátedra de Estadística de la Universidad de Barcelona, ha sido director del Departamento de Desarrollo de Software para el Control de Tráfico en la empresa CICE en Madrid y gerente del área de tráfico urbano por esta misma empresa. Ha impartido cursos de posgrado en la Escuela de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Es autor de numerosos artículos sobre sistemas ITS. Ha presentado numerosas ponencias sobre sistemas ITS en congresos nacionales e internacionales. Es representante en España de numerosos proyectos internacionales sobre movilidad financiados por la Unión Europea. Entonces, queremos darle la bienvenida y darle pase a Carlos Huida para su presentación. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Muchas gracias, Armando. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a ETSA Asociados por haberme invitado a participar en estas conferencias. Espero que se esté viendo ya mi presentación. ¿Me lo pueden confirmar? Sí, pero no está en modo presentación completo. Está en dos pantallas. ¿Se puede mejorar eso? Un momento. ¿No? Si no, salga y vuelva a editar. Sí, el problema es que como estoy usando dos pantallas, Okay. Entonces... Arriba en configuración de visualización, arriba. A ver, aquí, vamos a hacerlo aquí. Duplicar presentación o cambiar vista, cualquiera de las dos. ¿Ahora? Muy bien. Estupendo, fantástico. Bueno, pues nada, como decía, muchas gracias a ETSA Asociados por darme esta oportunidad de poder hablar un poco de ese tema que ojalá no tuviésemos que hablar de él, del COVID, pero bueno, es lo que tenemos a todos, es lo que tenemos ahora. Y sobre todo, bueno, para mí es un placer pues poder dirigirme a esta audiencia latinoamericana, que para mí realmente en mi vida profesional pues ha sido muy importante el poder trabajar con tantas personas sobre todo de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de tantos países en donde he tenido la oportunidad de poder realizar mi trabajo profesional
y donde también, también tratado he sido, ¿no? Y con tanta hospitalidad de todos las personas y los amigos de todos estos países. Bueno, pasado esta licencia, digamos, sentimental, bueno, voy a intentar hablar un poco de lo que podría ser, digamos, la nueva normalidad. Porque, bueno, de momento, post-COVID aún no estamos, ¿no? Desgraciadamente, aún, al menos tanto en Europa como creo en Latinoamérica aún no estamos. Pero bueno, estamos intentando entrar en algo que todo el mundo quiere llamar la nueva normalidad. Lo que sucede es que, claro, ¿qué es esta nueva normalidad, ¿no? Realmente, y hemos llegado, se llegará a ella, realmente las cosas cambiarán. Esto es lo que tampoco sabemos aún realmente cómo acabará todo esto, ¿no? Lo que voy a hacer en esta presentación es un esbozo de las posibles acciones a emprender por las administraciones en el ámbito de la movilidad urbana, especialmente en el control del tránsito, el tránsito urbano, ¿no? de nuestras ciudades. Quiero presentar este gráfico que acaba de salir ahora, que la empresa me lo ha proporcionado la empresa INRIX, que se dedica a recoger datos en tiempo real de vehículos, de flotas de vehículos privados que tienen sistemas de navegación y está recogiendo datos de todo el mundo. Entonces nos ha mandado unos datos de una serie de países de Europa, del oeste de Europa, como Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Y bueno, ahí podemos ver algunas cosas ya. Incluso podríamos intentar, a partir de estos datos, hacer una extrapolación de lo que va a ser realmente cuando lleguemos ya a la nueva normalidad, que de momento pues lo estamos intentando. En esta gráfica pues hay algo también curioso, ¿no? En donde vemos que hay dos países, precisamente España y Reino Unido, que no se están recuperando, donde la movilidad no se ha ido recuperando tan fuerte como en otros, ¿no? Eso nos indica que, bueno, que cada país probablemente tendrá un recorrido propio en función de la idiosincrasia de sus habitantes, ¿no? De la precaución, de los precavidos que sean, de cómo quieran afrontar a partir de ahora la movilidad, y realmente, bueno, pues nos da unas pistas de que mediante ese tipo de información que está disponible, que la empresa INRIX creo que estará ahora ya poniendo al alcance de todo el mundo, pues realmente pues, se puede llegar a una interpolación de ver realmente cómo será este futuro, esta nueva normalidad. Por lo tanto, bueno, lo que está claro es que nos encontraremos con un nuevo escenario en donde probablemente, resumiendo, ¿no? Pues puede ser que el mayor uso del vehículo privado en contra de la reducción del teletrabajo son dos factores que vamos a ver cómo finalmente, pues, cuáles de estos predominan, pero seguramente pues puede ser que realmente la congestión aumente, porque la gente pues prefiera dedicarse a utilizar el transporte privado en vez del transporte público. No lo sé, simplemente es una hipótesis, pero probablemente puede ser, ¿no? En consecuencia, en ese nuevo escenario habrá unas nuevas necesidades que cada país deberá explorar y deberá adaptar. Realmente, quizá en este nuevo escenario habrá que actuar sobre dos ámbitos: el ámbito de la ordenación de los viales y en el ámbito de la regulación del tránsito, siempre hablando de tránsito urbano. En el ámbito de la ordenación, pues las vías probablemente deberán adaptarse más a los modos no motorizados. Realmente aquí en España, pues esto ha sido muy importante, ¿no? Ya durante la pandemia, pues lo más fuerte, ya se modificaban los trazados de las calles para dar preferencia a peatones, bicicletas y pequeños vehículos eléctricos, ¿no?
Y habrá que ver también cómo es el nuevo reparto modal. Entonces, todo eso, digamos, influirá en lo que nos encontraremos. En el ámbito de la regulación, pues también habrá que adaptarse, también por el aumento del transporte unipersonal, seguramente, y por lo tanto habrá que ver también al final qué predomina, si el aumento del transporte privado contra la utilización del teletrabajo, que seguramente el teletrabajo llegó con la pandemia y está aquí para quedarse, ¿no? Probablemente el resultado sea que habrá una situación de congestión, probablemente, que tendrá que ser afrontada por las corporaciones municipales, ¿no? También hay un factor muy importante, es que probablemente, y al menos en España esto ha pasado, las corporaciones municipales, debido a la crisis económica, han tenido que dedicar muchos recursos a cosas que antes no se dedicaban, sobre todo pues a las cuestiones asistenciales, dedicar muchos recursos a la sanidad, a la asistencia, a la ayuda de los nuevos pobres que han aparecido debido a la pandemia, y por lo tanto seguramente pues no tendrán tantos recursos para dedicar a la gestión del tránsito. Hasta ahora pues las corporaciones municipales, los grandes ayuntamientos, pues lo que hacían era instalar grandes salas de control para gestionar las redes semafóricas, que a veces, bueno, eran muy espectaculares, pero probablemente no eran todo lo prácticas que deberían ser. Se usaban sobre todo el día de la inauguración y luego, pues cuando había eventos importantes. Probablemente esto ahora cambie porque ya los recursos no podrán dedicarse a estas cosas. Entonces, lo que yo propongo, y bueno, no solamente yo, sino digamos, está ahora en el ámbito de muchas empresas, es la cuestión de ofrecer un sistema ITS urbano como servicio. De manera, y eso llamaríamos ITS-AA, ITS as a Service. Entonces, el sistema, este nuevo paradigma, pues realmente tiene una serie de ventajas que son, pues, se elimina la necesidad de una infraestructura de comunicaciones mediante el uso de las tecnologías por ejemplo, 5G. Mediante Internet, a través de 5G, pues ya no harán falta pues cablear las ciudades con fibra óptica, con todo lo que se hacía hasta ahora, ¿no? También pues se propone que el centro de control de las grandes ciudades o de ciudades medias y pequeñas, pues ya no realmente no hará falta que el centro de control pues sea algo espectacular, porque este centro de control podrá darse como servicio. Es decir, surgirán nuevas empresas que podrán dar la gestión del tránsito, la gestión de las redes semafóricas como un servicio. Y por lo tanto, no tendrán que disponer ni de grandes medios informáticos, ni de mucho personal dedicado, porque todos estos servicios se prestarán a través de la computación en la nube. Incluso, pues la ingeniería de tráfico puede ser así. Es decir, que de alguna manera podríamos decir que las corporaciones municipales podrán alquilar los servicios de la gestión centralizada de las redes semafóricas. Y por lo tanto esto será útil para municipios con poco presupuesto, municipios con pocas instalaciones que no justifiquen costosas inversiones, o incluso municipios importantes que desean gastar su presupuesto ahora que tenemos esta nueva situación en servicios diferentes de la movilidad, pero sin tener que prescindir de una gestión eficiente de la movilidad y de la congestión en las ciudades, ahora que realmente se necesita más que nunca. Bueno, en los minutos veo que pasan rápidos y cada presentador tenemos 15 minutos. Simplemente en ese esquema, pues quiero expresar un poco que
lo que antes era un gran centro de control, ahora serán una serie de aplicaciones, de apps en smartphone, en tablets, en laptops y internet y probablemente comunicaciones sin hilo, tanto para controlar reguladores, paneles de mensajes, cámaras, avisos, etc. Tendrá una arquitectura también orientada a capas, pero que realmente todo estará basado en la computación en la nube. Y por lo tanto, digamos, ya no tendremos que disponer de grandes salas de servidores en las corporaciones municipales. Voy a pasar, ya que nos quedan ya muy poco tiempo, esto bueno, sería un poco los medios para poder manejar los sistemas ITS urbanos. Voy a pasar un poco en los casos en los que se puede aplicar. Entonces, dependiendo del nivel de modernidad que tenga una corporación municipal, he distinguido estos 4 casos y muy relacionados con los protocolos de comunicaciones que pueden tener los controladores. Aquí he puesto una lista de los protocolos más utilizados: NTCP, AENOR, UTMC, OCI. Bien, en el primer caso yo pongo aquellas ciudades o distritos que tienen un sistema semafórico no centralizado, es decir, no tienen un centro de control, y con controladores locales que no disponen de protocolos de comunicaciones normalizados. Bueno, la actuación ante esto mejor lo vemos en la siguiente diapositiva, que realmente es parecida a la anterior. Entonces, en ese caso, en donde la corporación no dispone de protocolos no normalizados ni centralización, a la empresa privada puede ofrecer un servicio de ITS como en la nube y puede sustituir los controladores que tiene, que no pueden centralizarse en base a un acuerdo público-privado. El siguiente caso sería un sistema semafórico no centralizado con controladores locales modernos que sí disponen de protocolos de comunicaciones normalizados. En este caso se puede ofrecer el servicio en la nube, suministrando los adaptadores para comunicar los controladores que existen con el sistema en la nube. Tercer caso sería un sistema centralizado obsoleto, y también con controladores que no disponen de protocolos de comunicaciones normalizados, y en ese caso también se pueden sustituir los controladores mediante un acuerdo público-privado y el sistema obsoleto se sustituye por el sistema en la nube, no teniendo ya que hacer una instalación en el cliente, en la corporación. Y finalmente, sistemas centralizados ya obsoletos con controles locales que dispongan de protocolos de comunicaciones normalizados. En este caso, pues también se suministrarán los adaptadores para comunicar los controladores con el sistema en la nube. Y el sistema obsoleto se sustituirá por el sistema como ITS, como servicio. Como resumen, ya que ya me paso 2 minutos, bueno, simplemente decir que los sistemas avanzados de gestión de la movilidad que se precisarán ahora con el nuevo escenario, con la nueva normalidad, pues en principio serían muy costosos en infraestructura, inversiones y personal, lo que probablemente los haga inviables para muchos municipios que en esos tiempos post-COVID de crisis económica no dispondrán de los recursos necesarios. Por lo tanto, en los sistemas ITS como servicio, basados en Internet y computación en la nube, permitirán abaratar y simplificar este tipo de sistemas, lo cual puede constituir una herramienta muy valiosa para afrontar los retos de la gestión de la movilidad post-COVID y redundar en el beneficio de los ciudadanos, porque al final lo que precisan los ciudadanos es un buen servicio de movilidad en esos tiempos y no pues que las corporaciones gasten su dinero en tener grandes sistemas, grandes salas de control espectaculares con muchas pantallas que, como hemos dicho antes, probablemente pues no tienen un rendimiento suficiente. Y bueno, pues hasta aquí esta presentación y a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias por su atención. Muy
Muchas gracias a Carlos Huira por esta primera ponencia de esta jornada. Un par de avisos nomás para todos. Están invitados a hacer sus consultas, sus comentarios a través del módulo de preguntas y respuestas disponibles en Zoom. También lo pueden hacer a través del chat. De alguna manera, el registro en preguntas y respuestas después nos ayuda para hacer un procesamiento también de las consultas que recibamos. Actualmente ya tenemos cerca de 200 conectados, tanto los que están en Zoom como también a los que nos acompañan a través de Facebook Live, en la transmisión que estamos haciendo en simultáneo. Y ahora vamos a darle la bienvenida, el saludo a Carlos del Brío González, de la empresa CAPS Traficom, que nos va a hablar acerca de un mundo sin congestión. Para presentar a Carlos, él es ingeniero en telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en la transformación digital y automatización de servicios públicos desarrollada en toda América Latina. Como gerente de operaciones de CAPS, ha participado en la implementación y mantenimiento de múltiples proyectos de peaje y gestión de tráfico urbano, como el Sistema de Gestión Integral de la Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basado en la plataforma Ecotraffics. Actual Solution Consulting Manager en CAPS Traficom para Argentina, Paraguay y Uruguay, contribuyendo al diseño de soluciones óptimas y sostenibles con lo mejor del estado del arte del sistema de movilidad inteligente. En Argentina es miembro de las asociaciones profesionales de ingeniería, COPITEP, SIGBA y CIE. Damos la bienvenida y quedamos a disposición, Carlos, para tu presentación. Vale, muchas gracias, Armando. Me están copiando, ¿verdad? Sí. Bien, excelente. Gracias también a Edwin y les doy muy buenas tardes a toda la audiencia que tenemos hoy, a Carlos por su presentación, mi tocayo, excelente también. Hoy vamos a hablar de un mundo sin congestión y cómo hacerlo posible. ¿Sí? Vamos a repasar algunos temas en estos 15 minutos. El indicador de CAPS sobre congestión del año 2020, impactos que vemos en la movilidad del transporte de la pandemia que hoy nos toca vivir y las estrategias y soluciones que proponemos para afrontar esta situación. CAPS a inicio del año 2020 decidió realizar un sondeo para conocer qué piensan los ciudadanos acerca de la movilidad y la congestión. Esto es un sondeo que se realizó en 9 países, 9.000 personas en total. Una característica de este sondeo es que se realizó entre el 17 y el 30 de marzo, con lo cual fue justo antes de que se tornara fuerte la cuarentena para nosotros, pero igualmente la información que ha arrojado es muy valiosa y también nos ayuda a saber cómo estamos parados en ese antes, la situación que estamos transitando y cómo hacemos para que el después sea gestionado de la mejor manera y poder encontrarnos todos con un futuro mejor al fin y al cabo en los diferentes aspectos. Esta primera lámina que les traigo no es una sorpresa, ¿sí? Cuando le preguntamos a la gente de estos 9 países, aclaro, hoy vamos a analizar con un poquito más de detalle los 2 países que corresponden a América Latina, porque sentimos que tienen más que ver con los que estamos aquí hablando, y obviamente guardan muchas similitudes los países de Latinoamérica en opiniones y en realidades. Cuando preguntamos qué opinaban de los efectos de la congestión, si estaban satisfechos o insatisfechos, no es sorpresa que la mayoría de la gente se manifestó muy insatisfecha con los niveles de congestión, con la congestión que sufre en su día a día. Obviamente es mucho más fuerte el efecto, un poco más fuerte en los centros urbanos a las horas puntas, pero sin embargo también hay descontento con los niveles de congestión que se dan en las rutas nacionales o en las rutas regionales, en los momentos picos, por ejemplo, de las temporadas altas, o incluso en los momentos picos en las áreas metropolitanas. La congestión, mirando estas láminas, uno lo primero que puede concluir, además del descontento general, es que no es exclusiva del centro de las ciudades, de la zona más densamente poblada, sino que también es un
tópico o un problema que nos afecta en las zonas suburbanas y en los caminos y rutas en determinadas situaciones o circunstancias del año. En respuesta a qué prefiere la gente a la hora de paliar esa congestión, cuáles son las alternativas que busca, la mayoría de la gente, un gran porcentaje, tanto en los encuestados en Chile como en Argentina, y un reflejo muy similar es en el resto del mundo, prefieren buscar rutas alternativas, ¿sí? En relación a un 93% dicen que van a buscar rutas alternativas, y un 50 y tanto, casi 60%, por ejemplo, dice, me iría al transporte público. Con lo cual, veamos que incluso, de vuelta, antes de la pandemia, a la gente le prefería agarrar un navegador, buscar rutas alternativas, a bajarse y tomarse el transporte público. Pero también nos da una idea de que la gente hoy está usando nuevas tecnologías, está buscando rutas, no está yendo todos los días por su mismo camino, sino que está buscando la tecnología y la información le ayude a tomar decisiones más inteligentes. Por otro lado, ¿sí? Cuando le preguntamos a la gente, aparte de buscar una ruta corta y segura, ¿qué otros factores pueden ponderar? Acá obviamente no vemos tendencias tan marcadas, pero la gente en general busca una ruta que le ofrezca el menor tiempo de desplazamiento posible, o el tiempo de desplazamiento más fiable. ¿Esto qué quiere decir? Que yo probablemente no es el más corto, pero sé que es donde no tengo tantas posibilidades de que se complique el camino por una determinada circunstancia. O también es interesante que una parte importante de la gente está dispuesta a buscar una ruta o una alternativa que contribuya positivamente a la situación del tráfico en general. O sea, de alguna manera, la solidaridad de los ciudadanos también está ahí presente, ¿sí? Diciendo, bueno, voy a tratar de buscar una ruta donde puedo colaborar con la sociedad a que entre todos encontremos una mejor situación o un mejor camino, y no salvarme solo, por así decirlo. Cuando le preguntamos a la gente si considera que las inversiones en transporte público y en gestión del tráfico valen, ¿sí? Realmente gran cantidad de la gente ha dicho que está muy de acuerdo, ¿sí? de bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que se debe ampliar y mejorar el transporte público, ven como positivas esas inversiones, que se debe distribuir el tráfico de forma más inteligente por las vías de la red, generar distribuciones uniformes, lograr mecanismos para que no vayan todos por el mismo lado, mejorar la sincronización de las señales de tráfico, también es un tópico al cual la gente le dio mucha importancia, casi naturalmente. Y por otro lado, buscar optimizar el gasto mediante el uso del transporte público, o sea, fomentar al fin y al cabo el transporte público mediante diferentes mejoras. Tiene que ver también con la primera de mejorar el transporte público. Por otro lado, cuando le preguntamos a la gente, bueno, pero ¿usted qué opina de la restricción? ¿Sí? Bueno, los porcentajes ya no son tan altos, ¿no? Más o menos, un poco más de la mitad de la gente está de acuerdo con restringir el acceso a los vehículos al centro de la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de una restricción, un pasa no pasa, pero cuando empezamos a hablar de mecanismos de cobro de acceso, implementar peaje en vías muy concurridas, o subir el precio del peaje en función de la congestión, ya la aceptación no es tan grande. Obviamente, estas medidas suelen ser bastante impopulares, pese a que en las ciudades del mundo en las que se ha implementado, como Londres o Singapur, han demostrado ser muy exitosas, ¿sí? Pero, naturalmente, no es algo que la gente en general lo busque o lo acepte. Cuando hablamos de peaje en sí, sobre las carreteras, es un poco diferente la situación, ¿sí? La gente, hay una alta tasa de aceptación del sistema de peaje con un modelo de tarificación justo como un medio para
financiar las inversiones y mantener las carreteras en buenas condiciones, ¿sí? La gente lo ve como un mecanismo útil para recaudar y mantener en forma positiva las carreteras, y por ahí no están tan de acuerdo. Bueno, a nadie le gusta obviamente tener que pagar, pero consideran que es positivo, ofrece medios de desplazamiento más fiables, con lo cual de alguna manera es interesante ver este cuadro donde se valida, ¿sí?, de vuelta, con una tarifa justa, la implementación de peajes. Vamos a ver un poquito cuál es la visión que tenemos de qué es lo que está causando esta crisis, ¿no? Y un poco en línea también con mi tocayo y lo que ha expresado. Desde el punto de vista de la movilidad, esta crisis que nos toca vivir fue una especie de, o se torna en una especie de prueba de campo global, porque realmente estamos observando comportamientos de movilidad que nadie se imaginaba o siquiera trataba de meter en un modelo de simulación. Es una situación completamente fuera de lo esperado, ¿sí? Y es una oportunidad, si se quiere, en medio de la desgracia que nos toca vivir, de tratar de aprender de esto y lograr transformaciones y cambios permanentes que nos ayuden a, como decía antes, tener un futuro mejor. La sociedad obviamente se tuvo que adaptar en forma brusca al distanciamiento social, al teletrabajo de una forma que era impensada. Hace unos años se hablaba de teletrabajo y se veía como una imagen del mundo dentro de 50 años. Creo que esta clase de crisis adelantan los hitos de la historia y esos años que faltaban por delante se nos vinieron encima rápidamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa después. Por un lado, en cuanto a movilidad, para los que nos ha tocado estar en cuarentena, que ya, en mi caso, que estoy localizado en Buenos Aires, la cuarentena ya no es cuarentena, ya es centena, con lo cual está más que cumplida. De alguna manera la movilidad se convierte también en un símbolo y una expresión de la libertad, ¿sí? Libertades que antes dábamos por hecho, y al tener todas estas restricciones nos replanteamos y al mismo tiempo valoramos el poder salir y movernos con libertad y tener un transporte público a disposición de calidad en el cual podemos llegar hasta donde necesitamos llegar. ¿Cómo va a afectar la movilidad, ¿sí?, según los expertos? Bueno, hay unos cuantos estudios, se leen todos los días en diferentes papers y en los diarios. Algunos expertos dicen que no va a pasar nada, que no va a cambiar nada, que a largo plazo todo va a volver a ser como antes, sin ninguna clase de cambio. Otros dicen que por diferentes causas, ya sea el miedo al transporte público o el aumento del teletrabajo o el detrimento de la economía, va a haber una reducción general del nivel de la movilidad, ¿sí? Veremos, es otra de las opiniones. También están los que dicen que se va a deteriorar la reputación del transporte público. Obviamente, no por culpa del transporte público, sino por causa de que este transporte público puede ser visto como un foco de contagio. Entonces mucha gente, la que lo pueda evitar, va a tratar de moverse por otro tipo de medios, ya sea en un vehículo o en algún otro medio sustentable, como vamos a ver más adelante, que se relaciona ahí con el aumento de uso de vehículos privados. El que podía elegir ir en transporte privado o en transporte público, normalmente elegía transporte público por economía o por comodidad, por un tiempo, tal vez mediano o tal vez largo plazo, vuelva, si tiene la posibilidad, a utilizar su vehículo particular. O por otro lado, algo que se ha visto también, no está muy estudiado, pero se está observando, es bastante aumento del uso del carpooling, ¿sí? Gente de una misma zona, de un mismo trabajo, que empiezan a compartir el vehículo, ¿sí? Al mismo tiempo que, como vamos a ver, se notó un aumento del uso de vehículos
con una pendiente mucho más pronunciada que el uso del transporte público, también se está viendo que van más personas en cada auto, ¿sí? Eso también puede llegar a ser algo que tenga una cierta tendencia a quedarse, lo cual lo vemos en forma muy positiva. Y mirando algunos ejemplos de qué está pasando, acá tenemos algunos números sacados, así como mi tocayo tenía datos de la plataforma INRIX, TomTom también y Apple preparan informes en base a lo que capturan de sus dispositivos. Esto es, tanto en Viena como Berlín, niveles de congestión en los últimos días de junio. No se nota casi, pero que son dos líneas que van superpuestas. Es junio del 2019 y junio del 2020. ¿Sí? Rápidamente los niveles de congestión alcanzaron los niveles del año anterior. En Latinoamérica todavía estamos en etapas de cuarentena un poco más cerrada, ¿sí? Con lo cual esto puede ser un pequeño testigo de lo que va a pasar cuando avancemos un poquito más en las fases. Realmente en Europa, ¿sí? Se está en diferentes ciudades con diferentes comportamientos, pero se están viendo rápidos aumentos. Sin embargo, a la hora de evaluar el transporte público, vemos que no pasa lo mismo. Hay mucha gente que todavía se está quedando en su casa. Tal vez llegamos a contar la misma cantidad de autos que contábamos antes, pero sin embargo, al lado hay un metro, hay un tren o hay un colectivo que están cargando mucha menos gente. Entonces, por ejemplo, en Berlín se observaba un uso del transporte público de un 30 y pico % menos, ¿sí? Ya estando, ustedes saben, Alemania en una fase de bastante apertura, con lo cual el transporte público podría haber vuelto a ser usado casi tanto como antes. Bueno, en este escenario, ¿qué traemos como propuestas? ¿Sí? ¿Qué soluciones nos parece que podemos tener? Bueno, ¿qué pasa en las ciudades? Amén y pese a la pandemia. Tenemos problemas de sostenibilidad. Hoy en día el 55% de la población vive en ciudades y se estima que dentro de 30 años, esto es un estudio de la ONU, el 70% de la población va a vivir en ciudades. Estos son 2.500 millones de personas que se van a incorporar a las ciudades alrededor del mundo. 25% de las emisiones se ven al transporte. 50% de incremento vemos en los costos de la congestión solamente ahora, dentro de 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra estos fenómenos, para quebrar estas tendencias y tener un mundo sin congestión? Bueno, para combatir la congestión tenemos que lograr no solo gestionar el tráfico en las formas tradicionales, sino también influir en los conductores para que tomen diferentes decisiones a la hora de viajar. En alguna forma, más que un tema técnico, es un tema que tiene que estar apoyado por lo técnico, apoyado por la tecnología, pero es un tema de ingeniería social, ¿sí? Tenemos que comunicarnos y darles las herramientas a las personas para que puedan tomar mejores decisiones y viajar de mejor manera. En esto, algo que se sabe desde hace años, como resultado de los estudios de tráfico, es que tan solo influyendo sobre una pequeña parte de los vehículos, haciendo que un 5%, un 8% de los vehículos tomen otra ruta, la mejora en cuanto a la congestión puede ser de un 30%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos llama a pensar en gestionar mejor no solo lo técnico, la oferta, sino gestionar la demanda. En esto, lo que les presento ahora, diferentes estrategias e instrumentos. ¿Sí? En gestión de la oferta estamos en el ámbito más tradicional, donde hablamos de gestionar el tráfico, gestionar transportes multimodales, optimizar arterias, hacer optimización proactiva, movilidad como servicio, pero del otro lado tenemos la gestión de la demanda, utilizando estrategias de fomentar el uso del carpooling, vehículo compartido, poniendo estacionamientos para que la gente que commuta de transporte se baje del auto y se tome un transporte público, convencerlos de que usen ese estacionamiento, restricciones de acceso, cobros por congestión, carriles de alta ocupación. Son diferentes enfoques con los cuales podemos llegar a gestionar de mejor forma la demanda. En honor al tiempo y al
no dejarlo muy, muy achicado a Juan José, vamos a ir a algunos conceptos fundamentales y después, por supuesto, podemos expandir en las preguntas, ¿sí? Ahora estamos viendo algunos de los soluciones de alta tecnología, ¿sí?, de gestión del tráfico, pero que cumplen con una pata, ¿sí? La tecnología nos puede ayudar a optimizar el tráfico en arterias, a tener un control de tráfico adaptativo, a tener sistemas GLOSA que le digan a los vehículos cuál es la velocidad óptima para parar menos veces y para cruzar, por ejemplo, una onda verde. Podemos tener una operación proactiva, con analíticas predictivas, gestión de eventos, ¿sí? Pero para lograr realmente un mundo sin congestión no alcanza solamente con tirar toda esa tecnología en la calle y con hacer todas esas inversiones. Necesitamos darle un enfoque holístico, un enfoque de un todo, donde toda esa tecnología también la acompañemos de juntar datos, juntar conocimientos y generar patrones que nos permitan mecanismos de inteligencia en la decisión, a través de los cuales terminemos en políticas que nos permitan gestionar tanto el uso del espacio público, el mejor uso de la infraestructura, como generar esas políticas con las cuales podemos llegar al ciudadano y con esa ingeniería social trabajar sobre la gestión de la demanda, ¿sí? Con, por ejemplo, estrategias como el cambio de horarios, ¿sí? Simplemente por dar un ejemplo. Si nosotros logramos que un determinado rubro cambie su horario y se vaya del pico, tan solo con ese pequeño desplazamiento que mencionábamos antes de un 5, un 8% de los vehículos, por ejemplo, cambiando el horario de ingreso a las escuelas, por decir algo, o a los tribunales de justicia, podemos lograr una mejora en la demanda, una mejora en la congestión muy significativa que redunda en una mejora en la calidad de vida para todos los ciudadanos, ¿sí? Básicamente, haciendo un resumen, la propuesta que nosotros tenemos para lograr un mundo sin congestión es tener una solución o un enfoque integral para tener una gestión holística de la demanda, donde no solo nos basemos en los métodos tradicionales o más modernos de tecnología de gestión de tráfico, sino que logremos una muy buena combinación con la ingeniería social, con los datos, con la explotación de la información, que nos permita realmente tener un efecto en mejorar la calidad de vida y la movilidad, y tener que ese futuro del 2050 realmente sea solo una película de ciencia ficción y en el 2050 estemos todos en un mundo sin congestión. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y vuelvo. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos con nuestro tercer invitado, nuestro experto. Voy a presentar a Juan José Arrué Rubín de Celis, representante de Transitemos, y su tema es Estrategias para una nueva movilidad en las ciudades del Perú. Para presentar a Juan José tengo que decir que él es bachiller en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió una diplomatura en Gestión de Infraestructura y de la Movilidad en la misma casa de estudios, y una maestría en Ciencias en Diseño Urbano y Planificación de Ciudades en la University College de Londres. Se ha desempeñado como profesor universitario, capacitador y consultor, participando en diversos estudios, proyectos urbanos en los campos de la movilidad, el transporte, el espacio público y el urbanismo ciudadano en el Perú y en el extranjero. Desde 2019 ocupa el cargo de oficial de proyectos en la Fundación Transitemos. Bien, le damos el pase a José y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Armando, y gracias a ETSA en general por habernos invitado a participar en este conversatorio, y también a los otros expertos que nos están acompañando. Muy interesantes las presentaciones. Y yo de lo que voy a hablar, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? ¿La pueden ver? Perfecto. Yo les voy a hablar de uno de los componentes, digamos, dentro del sistema de movilidad y transporte,
y digamos que se inserta, ¿no? Digamos, dentro de estos cambios que van a venir y la manera como debemos pensar el futuro de la movilidad en las ciudades. Me concentro en la política a favor del uso de la bicicleta, y el ámbito de análisis son las ciudades del Perú. Antes de comenzar con la presentación, quisiera contarles brevemente qué es la Fundación Transitemos. Es una fundación privada sin fines de lucro. Este año ha cumplido ya 9 años de existencia, y pues nació para motivar un cambio de actitud en la comunidad, promoviendo medidas y acciones de alto nivel técnico como política prioritaria de Estado. Y es así que nosotros trabajamos junto con las autoridades y la comunidad en general para lograr un transporte y un tránsito eficientes, seguros y saludables, y que nos conduzcan a una movilidad sostenible. Tenemos varios ejes de trabajo, principalmente, digamos, hay 4 grupos de actividades que realizamos. De una parte, investigaciones, estudios, diagnósticos, también políticas y legislación, educación vial y ambiental, y por último, prospección de experiencias exitosas en otros países. Y bueno, la presentación se divide en 2 partes. Primero lo que voy a hacer es presentar, digamos, cuál es la situación actual, la situación que estamos viviendo en el marco de la pandemia de la COVID-19, en lo referente a la movilidad en bicicleta y la política a favor del uso de la bicicleta, para luego ver cuáles son aquellas estrategias que podemos seguir de tal manera que mejoremos estas políticas que están teniendo lugar en las ciudades del Perú, y que claramente van a servir también para, digamos, de referencia para otras ciudades latinoamericanas, en tanto muchos asuntos son semejantes, ¿no?, en la región. El primer punto es que lo que estamos viendo actualmente es una voluntad política, ¿no? Y digamos, es lo que va a ocurrir, al menos en varias ciudades del Perú, es que todo aquello que no se hizo durante los últimos 10 o 20 años, de pronto en cuestión de meses, tal vez en un año, quizás un poco más de un año, pero va a ocurrir, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ciudades como, y regiones, digamos, ciudades como Chiclayo, regiones como San Martín, Chimbote, Arequipa, Lima, Callao, están implementando una serie de medidas a favor del uso de la bicicleta, y que son, digamos, en líneas generales, bastante apoyadas por la ciudadanía, ¿no? Lo que ven en la pantalla es, digamos, a través de redes sociales, como muchas personas comentan las acciones que vienen realizando, en este caso la Municipalidad de Lima, y como en general hay una atmósfera bastante positiva, en tanto a que los usuarios, los ciudadanos en general, tienen muchas expectativas de aquello que se puede hacer. Hay un nuevo marco regulatorio. De hecho, en junio se aprobó y comenzó a regir el reglamento de la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta. No obstante, hay una serie de vacíos, inconsistencias, algunos aspectos polémicos que están en este marco regulatorio. 3 ejemplos son la exclusión de los vehículos de micromovilidad o vehículos de movilidad personal, como se le llama en el Perú. ¿Qué queremos decir con esto? Scooters eléctricos, por ejemplo, algunos vehículos que son llamados Segways, por ejemplo. Otro aspecto es la obligatoriedad del uso del casco. Digamos, ya se definió que el uso del casco es obligatorio, sin embargo, no existe una sanción correspondiente, y así ocurre con otros aspectos dentro del documento. Hay reglas para circular por la calzada, sin embargo, por la manera como han sido planteadas, pueden dar lugar a siniestros, pueden ocasionar siniestros viales, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar ahí. Disponemos de diversas fuentes de consulta. Ahí vemos algunos ejemplos. Algunos casos son de la etapa previa a la pandemia, digamos, documentos que han sido elaborados por el ANACTO, que es la National Association of City Transportation Officials de los Estados Unidos, documentos como la guía de Crow, que es con la experiencia de los Países Bajos, y que también influenció en una serie de manuales que se han desarrollado en América Latina, principalmente el manual de ciclociudades de México. Y también tenemos en el ámbito nacional
y precisamente en el caso de las ciudades de Lima y Callao, o digamos particularmente el caso de Lima, un manual que fue publicado en el año 2017. Pero también tenemos una serie de documentos que se están produciendo en el marco de la pandemia, unos que son también del ANACTO, otros que son del World Resources Institute, y aunque no lo coloqué ahí, un documento que es muy importante es una publicación sacada por una municipalidad de la ciudad de Berlín, que plantea una serie de pasos para en 10 días tener infraestructura adaptada para el uso de la bicicleta. Tenemos desarrollo de infraestructura orientada al uso de la bicicleta, y vemos imágenes de la ciudad de Trujillo, también de Huamanga, de la ciudad de Ayacucho, y también tenemos de la ciudad de Lima. Sin embargo, ya se advierte desde el campo de los especialistas, también desde colectivos, grupos de activistas y usuarios en general, que la infraestructura tiene una serie de problemas, o que podría ocasionar una serie de problemas en materia de seguridad vial, también en confort de los ciclistas, entre otros aspectos. Hay una articulación de los segmentos de redes de ciclovías en las distintas ciudades del Perú, en aquellas que ya contaban con algunos fragmentos de una red potencial. La imagen que tenemos es de la ciudad del área metropolitana de Lima y Callao, es el proyecto CITIS, que es el proyecto de la Autoridad de Transporte Urbano, que busca desarrollar una red de 301 kilómetros. Está establecido por etapas, y lo que haría sería conectar aquellas ciclovías ya existentes en la ciudad. Y a pesar de que hay este interés de integrar los elementos de esta red, lamentablemente lo que vemos es desarticulación entre las unidades que administran el territorio, ¿no? Ahí lo que vemos en la pantalla son 3 ciclovías correspondientes a 3 distritos de la ciudad de Lima: el Cercado a la mano izquierda, al medio Miraflores, a la mano derecha San Borja, y lo que podemos ver es que los diseños son distintos, el uso de colores son distintos tipos de colores, y también son distintos los elementos para la segregación física de la vía, ¿no? Entonces, lo que podemos observar es que no hay una uniformidad en la manera como se diseñan e implementan, se implementa la infraestructura orientada a la bicicleta. Un paso también importante ha sido la creación de un prototipo o de un modelo de bicicleta llamada bicicleta popular, que cumple un fin utilitario, es decir, una bicicleta pensada en la necesidad de la mayoría de gente para desplazarse al trabajo, para hacer compras, y bueno, en un futuro, para desplazarse seguramente también al lugar de centro de estudios, por ejemplo. Y esto es algo que puede activar la economía local, a la vez que por ser un diseño que cumple con los requisitos más básicos y que responde a diversas necesidades, puede estar más fácilmente al alcance de la gente. Ahora, lo que vamos a ver son estrategias para una nueva movilidad, digamos, y lo que tratamos de hacer es ver cómo podemos mejorar aquello que hemos presentado anteriormente. Lo primero es hacer que las políticas sean coherentes con la diversidad o las diversas realidades que tiene el territorio peruano, ¿no? Y lo mismo, digamos, aplicaría para los otros países de la región, ¿no? Las ciudades, los distintos territorios, las distintas regiones tienen distintas características. A la mano izquierda, en el caso de Perú, vemos la ciudad de Iquitos, una ciudad en donde hay un clima particular, en la zona de la Amazonía, hay mucho calor, hay lluvia, es una ciudad básicamente plana, ¿no? Entonces habrá una serie de condiciones a tomar en cuenta al momento de desarrollar la infraestructura orientada a la bicicleta. Distinto es el caso de la ciudad de Lima y de varias otras ciudades del país, en donde la geografía es muy distinta y presenta una serie de retos de carácter diferente, ¿no? Es mejor hablar de ciclovías emergentes que de ciclovías temporales, y este es un tema interesante porque si bien muchas de las intervenciones son temporales, en tanto buscan responder a una dinámica distinta producto de la pandemia de la COVID-19, y seguramente son acciones bastante ágiles, de bajo presupuesto y relativamente sencillas de implementar. Al hablar de temporales podríamos estar dando, digamos, la impresión de que esto, una vez que culmine la pandemia, va a desaparecer,
cuando de lo que se trata es todo lo contrario, ¿no? De que más bien podamos darle un mayor espacio e incrementar la cantidad de viajes en bicicleta, ¿no? Que es algo deseable. A manera digamos, de ejemplo, en el caso de la ciudad de Lima y Callao, antes de la pandemia estábamos hablando de alrededor del 1% de viajes en bicicleta. Durante la pandemia, de acuerdo a un estudio realizado por la Municipalidad de Lima, más o menos se calculaba que iba a estar alrededor del 3% durante, la cuarentena, y post cuarentena no sabemos a cuánto se van a incrementar los viajes en bicicleta, ¿no? Entonces, estamos ante ciclovías e infraestructura emergente, pero que va más allá de lo que se está haciendo en el marco de la pandemia por COVID. Algo muy importante de hacer es aumentar las dimensiones de la infraestructura, ¿no? La imagen que tenemos acá es de la ciudad de Berlín, en donde claramente se ha tomado una buena parte, digamos, de la calzada para dotar de una infraestructura amplia, de una vía amplia para los usuarios, ¿no? Y esto es algo que también debería guiar el diseño de infraestructura que nosotros estamos desarrollando en las ciudades de Perú, donde en muchos casos vemos ciclovías bastante angostas. Sin embargo, la apuesta del gobierno es incrementar significativamente los viajes, ¿no? En bicicleta. Entonces no hay mucha coherencia en ello. Hay que pensar más allá de las ciclovías. Ahí tenemos en la pantalla el titular de una noticia que dice implementan ciclovía, no obstante la imagen es de un carril compartido, en donde la prioridad la tiene la bicicleta. Y eso ocurre porque todos estamos pensando únicamente en ciclovías, que son unas vías segregadas físicamente, y no en la variedad de acciones que hay que tomar para incrementar los viajes en bicicleta, que no son únicamente de infraestructura. Ojo, y eso nos lleva al siguiente punto, que es que hay que adoptar un enfoque de cicloinclusión. ¿Qué significa? Significa integrar la bicicleta a toda la trama urbana, a los distintos usos que tiene la ciudad, con una variedad de medidas. Una de ellas serán seguramente infraestructuras exclusivas para el uso de la bicicleta y otros vehículos, como los vehículos de micromovilidad, y las ciclovías, digamos, son lo más conocido, pero también hablamos de infraestructura compartida, como zonas 30, carriles compartidos en la calzada, infraestructura complementaria, como cicloparqueaderos, estacionamientos para bicicleta, integración con otros modos de transporte, el transporte masivo, el transporte público en general, y con una serie de medidas adicionales de gestión del tránsito, de seguridad vial, fiscalización, entre otras. Es importante uniformar los diseños. Ya vimos cómo en el caso de Lima y Callao, y seguramente también tiene lugar en otras áreas metropolitanas en el país, en Perú, hay ciclovías de distintos colores, de distintos tipos de diseños, es decir, no hay una homogeneidad en infraestructura que se proporciona a los usuarios, y es muy importante lograr esa homogeneidad que se ve más en términos metropolitanos o de ciudad, y no únicamente de barrio o distrito. Hay que integrar las bicicletas con los demás medios de transporte, metro, buses y los distintos medios de transporte que se implementen en las ciudades del Perú. Hay que mejorar el marco regulatorio. Hay un año, el primer año de vigencia del nuevo marco regulatorio. Durante el primer año no se van a aplicar sanciones, entonces hay que aprovechar ese primer año para observar qué cambios ocurren, si funciona o no funciona, y a partir de eso mejorar el marco regulatorio, encaminar acciones complementarias. Podemos seguir los ejemplos de países europeos en donde las áreas urbanas tienen una velocidad única máxima permitida. Este es el caso de Finlandia, y ocurre en Alemania, ocurre en Países Bajos, en donde las áreas urbanas tienen 50 kilómetros por hora como tope de velocidad, y es muy importante pensar en velocidades incluso menores en la malla de vías locales, ¿no? Es decir, zonas residenciales, zonas con alto movimiento de peatones, de usuarios de dispositivos de micromovilidad, de la bicicleta, zonas escolares, zonas con hospitales, etc., ¿no? En donde 30 kilómetros por hora es una velocidad razonable. Hay que integrar a los vehículos de micromovilidad en nuestros marcos regulatorios, y también en las medidas que implementamos en general, medidas de infraestructura, de gestión del tránsito, y tenemos también buenos documentos que nos pueden guiar para ello. Acá vemos el caso de un manual o una guía producida también por la NACTO, que es con la experiencia de los Estados Unidos.
Y por último, ya para concluir la presentación, es muy importante definir indicadores de éxito. No basta con decir que vamos a hacer 50, 100, 200 kilómetros de ciclovía. Lo que nos importa, al fin y al cabo, es ver que haya más usuarios ¿no? De la bicicleta, que haya más viajes en bicicleta y que los usuarios en general estén bastante satisfechos acerca de lo que las autoridades hacen por ellos, ¿no? Y lo que las ciudades les ofrecen, ¿no? Acá vemos el caso de la ciudad de Copenhague, como con cierta, digamos, cada 2 años evalúa el desempeño de una serie de acciones desde la perspectiva de los usuarios, ¿no? Y así podemos ver si los usuarios están más contentos, si desean que haya más ciclovías, si desean que si ven si está funcionando bien o no la integración de la bicicleta con los medios de transporte público, etcétera, ¿no? Y ese es un ejemplo muy importante que ya ha sido usado en Bogotá, en la región, y que podemos hacerlo en las distintas ciudades de Perú y de otros países de la región. Y bueno, eso es todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Bueno, en general a todos los expositores por mantener el tiempo que se les pidió. Tenemos una muy buena audiencia y a la vez varias preguntas. En primer lugar, nuestro expositor, el señor Carlos Guira, tuvo que retirarse porque en unas pocas horas está saliendo su vuelo. Sin embargo, tuvo la oportunidad de responder a través del chat un par de preguntas que le hicieron y voy a tomarme el tiempo para leer las 2 consultas que le hicieron a través del módulo de preguntas y respuestas. Y bueno, le agradecemos a Carlos Guira por haber tomado su tiempo de acompañarnos y la respuesta que ha brindado. José Azcárate le pregunta a Carlos Guira, ¿qué tan riesgoso resultaría ITS Service en caso de hackeo a los servidores en nube? Es una pregunta por parte de ITS México. Saludos a toda la gente de México que nos está acompañando. La respuesta es, no he tratado el tema de la seguridad por brevedad, pero sería un componente fundamental del sistema. Creo que es una preocupación para todos en las cosas que se ponen en la nube, ¿no? De ahí también Jorge Yaya Cruzado le hace la pregunta, ¿se tiene alguna implementación del sistema en la nube? ¿Cuál es el impacto que se ha tenido? De momento es solo un proyecto, en tal caso tenemos el correo de Carlos Guira para ampliar, vamos a ampliar acerca de cómo sería la implementación de este tema. Muy bien, preguntas adicionales. Tenemos una pregunta para Carlos del Brío. Igual por José Azcárate, de México, dice, ¿no se está considerando los vehículos de plataforma digital? ¿Qué pasaría con Uber, Cabify, etcétera? ¿Cuál sería tu opinión, Carlos, con respecto al modelo y estos vehículos, ¿no? Bien. No, lo analizo desde el punto de vista de esto que estamos diciendo, de la gestión de la congestión. La ciudad tiene que, dentro de sus políticas de gestión de la movilidad, incluir a estas plataformas o estos servicios, así como los taxis, los buses, los metros, como otra pata más de los proveedores de servicios de movilidad y obviamente regularlos y poner normativas que le permitan conocer dónde están, cómo se mueven y al fin y al cabo también apoyarse en estos en forma positiva para poder gestionar de la mejor manera posible la movilidad. Si la pregunta venía con respecto al coronavirus, bueno, están un poco complicados igual que todo, tratando de desinfectar los autos, etc. Pero a ver, en todos los jugadores de la movilidad de la ciudad, en un futuro, debieran estar conectados, ¿sí? La intención es que la ciudad, como gestor, ¿sí? Como ente de orden superior que nos tiene que ayudar a movernos mejor a todos, debería tener el acceso y la interacción de datos, tanto con las flotas de Uber, Cabify, de micromovilidad, cantidad de bicicletas en las estaciones de bicicletas compartidas, así como metros, buses, etc. Es más o menos bien. Y si me permites,
un detalle respecto a lo que le preguntaban a Carlos Guira. Los protocolos de gestión de tránsito no están, estos protocolos abiertos, no están en forma natural, tan preparados para moverse en un ambiente promiscuo. En general, las redes de gestión de tráfico han sido redes privadas y exclusivas, entonces es un tema en el que tanto nosotros como empresa que nos dedicamos a esto, como otras empresas líderes del sector, están trabajando, y estamos nosotros trabajando actualmente, justamente en la próxima capa de seguridad que va a ser necesaria, naturalmente, para que la comunicación entre estos dispositivos que están en la calle y este centro de control, cuando en lugar de ir por un par de cobre privado dentro de una ciudad, va por la nube, sea segura, cifrada y no clonable, por así decirlo. Muy bien. Perfecto. Otra pregunta, creo que podría ser para cualquiera de los dos Carlos, pero en este caso te la transmito acá a Carlos del Brío. ¿Cómo creen que se pueda dar un nuevo sistema de transporte que tiende a dar prioridad al alternativo, en este caso el no motorizado, además del que no sea de uso particular, sino más bien se tienda a ser masivo? Saludos cordiales de Bolivia y muchas felicidades por la transmisión. Gracias a la gente de Bolivia que está atenta a la transmisión. Bueno, yo creo también que tiene mucho que ver con Juan José la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente elija moverse de otra forma, elija un transporte más sustentable? Creo que tiene que ver con dar mejores servicios, dar incentivos. Si yo estoy llegando desde la zona metropolitana a la ciudad y tengo un parqueadero económico, accesible, en el cual puedo dejar mi carro y subirme a una bicicleta o a un bus eléctrico o al metro, y tengo esa información, porque además de estar, tengo que tener la información, los navegadores me lo tienen que sugerir. Ahí es donde de vuelta vuelvo. Es importante que la ciudad tenga la potestad de gestionar esas políticas e influir en la información que los navegadores le dan a la gente. Porque al fin y al cabo, si un navegador, que es una empresa privada, me va a sugerir dejar el carro y subirme a un Cabify, porque tal vez Cabify le paga publicidad, tal vez como ciudad lo que nos interesa, va en contra de los intereses privados, sino va a favor de los intereses sociales generales, que la persona se baje del auto y que se suba a una bicicleta, ¿sí? Entonces, eso, ahí es donde tiene que haber un orden rector de la ciudad que busque el bien común y regule eso. No sé, Juan José, si querés agregar algo también a este tema. Sí, justo estaba respondiendo también por escrito a algunas preguntas. Creo que era, ya no me acuerdo, Andrés, de Bolivia, que preguntaba cómo integrar, ¿no? La bicicleta con otros elementos, ¿no? Del sistema de transporte, y justamente es muy importante la integración modal, ¿no? Es decir, ya lo mencionabas, Carlos, por ejemplo, la bicicleta es muy útil para distancias cortas y medias, ¿no? Para distancias de 5, 6, en algunos casos hasta 7 kilómetros puede ser, también depende mucho de la geografía, de las características del territorio. Pero si estamos pensando en viajes que pueden ser extensos de 10, 15, 20 kilómetros, ya la bicicleta ya no es tan útil. Y en esos casos, lo importante es que la bicicleta se integre con el transporte masivo que hay en una ciudad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a través de cicloparqueaderos ubicados estratégicamente en los puntos de intercambio modal, es decir, en estaciones y paraderos del sistema de buses, del sistema de BRT, ¿no? De buses por vías segregadas, también que uno puede ingresar con las bicicletas a los vagones de un metro. Claro, cuando hay un metro elevado puede ser más difícil, pero también puede uno emplear bicicletas plegables, ¿no? Y que se permita el uso de ellas en horarios donde no van repletos, digamos, los vehículos. También hay sistemas de bicicletas compartidas, ¿no? Que pueden ser muy útiles, en tanto ahí uno no tiene que llevar la bicicleta ni dejarla estacionada en un lugar, y bueno, y después
estar obligado a recogerla, sino que simplemente es parte de un sistema compartido. Entonces, ¿no? Estoy afiliado a este sistema, la uso para una parte del viaje, que lo voy a complementar con un sistema masivo, ¿no? Es una de las formas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a ambos. Hay una pregunta que también creo que me pueden ayudar a ver, no sé si ambos a contestarla, por parte de Rosa Delgado. Inicialmente pensaba que era para Juan José, dice, y la convivencia con movilidad alternativa, como bicicletas eléctricas, motos, ¿cómo la ven? Pero, y ahí agrega, el cambio climático, medio ambiente, son otros temas más en la ecuación de vuestros modelos, ¿no? Que seguramente lo con el tema del indicador, ¿no? Carlos. Sí, por supuesto que el medio ambiente es una parte fundamental. Sabemos, muchas ciudades del mundo están trabajando en electromovilidad. La electromovilidad puede tener otros temas, ¿no? De cómo se generó esa electricidad, pero seguro en esta ocasión ya de base están los factores más evidentes, como son la calidad del aire, ¿no? Por ahí es un primer efecto que vemos de la contaminación o de una gestión, o donde se necesita una gestión, que es donde los ciudadanos están sufriendo una mala calidad del aire. Más allá de eso, ya en segundo orden subimos un escalón más y entonces empezamos a hablar de sustentabilidad, de emisiones, de las emisiones que tiene el transporte. Entonces, sí, por supuesto. Y de vuelta, creo que ahí es donde es bueno tener políticas públicas inteligentes que nos ayuden a tener los incentivos necesarios para lograr medios de transporte más sustentables, como se está haciendo en muchas ciudades del mundo, tanto Buenos Aires como Montevideo, que cerca, trabajando muy fuerte en electromovilidad en transporte público, Santiago de Chile, que ya tiene unos cuantos buses eléctricos, y al mismo tiempo trabajan en tener una matriz energética sustentable. Uruguay es un caso ejemplar, con una matriz energética casi completamente renovable entre lo que tienen hidroeléctrica y lo que han instalado en energía eólica, con lo cual esa matriz energética limpia, sumada a los buses eléctricos, bueno, creo que nos queremos ir todos a Montevideo. Muy bien. A ver, voy a juntar unas dos, tres preguntas para Juan José. Creo que cada vez que se habla de ciclismo, de uso de bicicletas, siempre genera comentarios a favor y en contra. O sea, obviamente siempre hay opiniones en ambos sentidos, ¿no? Un primer comentario, consulta es, ¿qué sucede con los lugares donde su relieve no se presta para el uso de bicicletas? Una parte, ¿no? Y ahí una pregunta adicional. ¿Qué medidas se toma a las motos que invaden las ciclovías? En algunos casos, ¿qué pasa con las bicicletas eléctricas? Y también con el tema de bicicletas, si se tienen estadísticas en transporte en bicicletas en otros países, accidentes de transporte en otros países, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito en Lima y provincia, que no tiene que haber un plan de seguridad vial y seguridad ciudadana. Ya, vamos a ver si me acuerdo de las tres. No llegué a tomar nota. Con respecto sobre el primer punto, bicicletas eléctricas y la siniestralidad o accidente, ¿no? Ya, sobre el relieve, bueno, como decía, ¿no? De hecho, cuando comenzaba la sección de mi presentación que tenía que ver con las estrategias, lo primero que decía era pensar justamente en las diversas características que tiene el territorio, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay relieve, hay varias acciones que hay que considerar, digamos, hay varios aspectos que hay que considerar, ¿no? El primero es que la bicicleta jamás va a resolver la totalidad de viajes, ¿no? Y efectivamente, cuando hay una pendiente muy pronunciada, ya la bicicleta deja de ser algo no solo atractivo, sino que simplemente deja de ser algo útil, porque nadie va a poder subir, digamos, ¿no? Algo que tiene mucha pendiente usando la bicicleta, ¿no? Y en esos casos hay otras medidas o, digamos, otros sistemas de transporte que se pueden implementar. De hecho, por ejemplo, es el caso del metrocable, ¿no? Es decir, el teleférico, ¿no? Es decir, hay aquellos otros sistemas, ¿no? Que permiten conectar zonas altas con zonas bajas. Cuando la pendiente no es tan pronunciada de tal manera que ya no es útil la bicicleta,
pero que demanda, digamos, demasiado esfuerzo físico del usuario, existen las, más que bicicletas eléctricas, hay que llamarlas bicicletas con pedaleo asistido, ¿no? Y esa asistencia es de carácter eléctrico, ¿no? Entonces ahí comienzan a ser útiles las bicicletas con pedaleo asistido. ¿Por qué? Porque ahí cuando ya la energía humana, la fuerza humana no es suficiente o es demasiado demandante, es donde empieza a funcionar esta asistencia de tal manera que el viaje es más sencillo, ¿no? Son algunas de las salidas que se pueden usar cuando el relieve es más complicado, ¿no? Segundo punto tenía que ver con qué ocurre cuando las motocicletas invaden ciclovías, ¿no? Y mencionaban también a las bicicletas eléctricas, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las bicicletas con pedaleo asistido suelen tener como un tope de velocidad 25 kilómetros por hora, ¿no? Que es muy semejante a lo que se estila con los scooters eléctricos, ¿no? Y en el caso de Perú ya está eso regulado, ¿no? Es decir, por ejemplo, los vehículos de micromovilidad o de movilidad personal pueden tener un máximo de 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, la mayoría de estos vehículos va a ser al final compatible, digamos, con el uso de la bicicleta en aquellas vías segregadas o exclusivas para estos vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque con la energía humana y las bicicletas de pedaleo asistido vamos a llegar a velocidades vamos a estar en los 15, 20, quizás hasta 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ahí no hay mayor problema. El problema sí está cuando la motocicleta invade la vía que va destinada a estos otros vehículos, ¿no? Y en ese caso creo que lo más importante es la fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque por las características físicas de la infraestructura, si bien podemos lograr que un automóvil o un bus o un camión, digamos, no invada la ciclovía, va a ser muy difícil lograr que no lo invada una motocicleta, ¿no? Ahí simplemente yo creo que es una mejor fiscalización, ¿no? Y el tercer punto era... Los ¿cuál era? accidentes. Si hay estadísticas de accidentes de bicicleta en América Latina y por lo tanto si se puede prevenir lo que podría pasar aquí, ¿no? Sí, o sea, bueno, en el caso de Perú, lamentablemente la información que se maneja no es realmente buena. No tenemos mayores detalles acerca de las características de los siniestros que implican a usuarios de la bicicleta. Sin embargo, podemos tomar, digamos, claramente, ¿no? Como referencia a aquello que es producido en otras ciudades, no solo de la región, sino de otras partes del mundo, en donde queda muy en claro que uno de los puntos y momentos, digamos, principales en donde tienen lugar siniestros que implican bicicletas son las intersecciones, ¿no? Y en ese caso, lo más importante es lograr un diseño óptimo, un diseño muy, muy bien logrado justamente en las intersecciones para reducir las posibilidades de siniestro, ¿no? E incrementar la seguridad vial. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta que voy a pedir a Carlos que nos pueda apoyar en la respuesta. Dice, ¿no? Santiago y Bogotá, en medio de la pandemia, continúan modernizando su transporte público urbano. En Lima todavía discuten subsidio sí, subsidio no. En esa línea de modernización, Santiago lanza un proceso de licitación, servicio complementario y suministro de buses. ¿Alguno de ustedes podría, por favor, explicar en qué consiste este nuevo tipo de licitación? No sé si, Carlos, tú tienes detalle de lo que se está haciendo en Santiago. No tengo detalle en particular de esta licitación. A ver, entiendo que Santiago está comprando más buses eléctricos, pero no tengo el detalle técnico de qué se trata. Sí, a ver, nos movemos en el ecosistema, conocemos el sector, pero no sabría con qué expandir para esta pregunta en particular. De acuerdo. Muy bien, gracias. Otra pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo equilibrar la pacificación del tránsito en arterias principales con respecto a su congestión? Ok. Bueno, a ver, entiendo que estamos hablando de pacificar, o sea, que los vehículos no vayan demasiado rápido, si no hay congestión. Se me ocurren varias respuestas por varios lugares. Una de ellas es, está comprobado, ¿sí? Tanto en sistemas implementados por otras compañías, si quieres, como los sistemas adaptativos que hemos tenido nosotros la suerte de implementar, tanto en ciudades
Europa como aquí en América Latina, unas cuantas, que cuando tú haces una buena regulación semafórica, en general, lo que logras es subir la velocidad media, pero bajar la velocidad punta, y disminuir el tiempo total de tránsito. O sea, hace que la gente llegue más rápido, parando menos veces, pero sin llegar a velocidades tan altas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, creo que trabajar en una buena, estoy hablando de lo más tradicional de la ingeniería de tráfico, ¿no? Una buena ingeniería de tráfico, bien hecha, realmente logra que el tráfico fluya mejor y en forma más segura. Si no, si tú tienes una mala regulación, al contrario, lo que puede pasar es que la gente no respete los semáforos porque no confíe en por qué, o no quiera que lo paren, esté en desacuerdo con que ese semáforo está en rojo en ese momento, o que después de salir de una congestión, cuando tiene 3 semáforos en verde, acelere hasta el infinito y en el cuarto que se le ponga en rojo tenga un accidente, ¿sí? Entonces, una buena regulación, una buena gestión del tráfico genera también un tráfico más seguro. Por supuesto, adicionalmente, por otro lado, una vez que llegamos con tecnología, podemos estar haciendo videoanálisis a foro, tener más datos sobre lo que está pasando con el tráfico y de forma inteligente aplicar en los puntos más calientes algunas metodologías de enforcement, ¿sí? Poner cámaras de infracciones que ayuden a quebrar esas curvas y disuadir al vehículo a pasarse un semáforo rojo o ir en exceso de velocidad, ¿sí? Es algo, el enforcement aplicado de forma inteligente, incluso haciendo rotación de equipos, logra mejorar mucho la seguridad vial y, a fin de cuentas, disminuir la cantidad de víctimas fatales en el año. Bien, gracias. Una última pregunta de Luis Gutiérrez, que le mandó mi saludo. La pregunta es, siendo 1% la participación de las bicis antes del COVID, ¿han estimado en cuánto se incrementará esa participación con el City de ATU? ¿No le parece que se debería invertir más para dar preferencia al transporte público con mayor impacto para reducir tiempo de viaje y exposición al COVID? ¿Qué piensa Transitemo de la digitalización generalizada y rápida del transporte público urbano para eliminar el dinero y ordenarlo para salvar vidas? Hay dos partes, ¿no? Uno con respecto al incremento de las bicicletas y otro sobre la digitalización o transformación digital en el transporte público. Ya, pero, perdona, ¿cuál era la primera parte sobre la bicicleta? La primera parte es si hay una previsión de cuál va a ser el incremento, sabiendo que parte de un 1%, hasta dónde va a llegar con el plan que se tiene la ATU con respecto al CITIS. Y como repregunta de eso es, oye, ¿será la solución ir por ahí o mejor vamos para mejorar el transporte público? Ok. Ya, sí, mira, yo creo que no son excluyentes, ¿no? O sea, hay que hacer las dos cosas. Hay que mejorar las condiciones para desplazarse en bicicleta y en otros medios semejantes a la bicicleta, y al mismo tiempo mejorar las características de los viajes en el transporte público, ¿no? No son de ninguna manera excluyentes. De hecho, más bien son complementarios, ¿no? Sobre si la ATU ha estimado cuál es el porcentaje, eso no lo sé. Eso es algo que tenemos que preguntarlo directamente a la ATU. Lo que sí tenemos como referencia es, hay digamos dos estudios, ¿no? Uno que fue hecho por CPI para la Municipalidad de Lima, que lo mencioné justo en mi presentación, en donde veían que al menos durante la cuarentena iba a haber un incremento del 1 al, o había un incremento del 1, no, iba a haber, creo, un incremento del 1 al 3%. ¿No? Yo soy usuario de bicicleta, salgo a las calles y mi impresión, que al fin y al cabo no es algo objetivo, no es algo bastante subjetivo, pero es que sí, sin duda ha aumentado la cantidad de usuarios de la bicicleta. Eso claramente no me permite decir en qué porcentaje, pero podría ser algo semejante a lo que indicaba el estudio de CPI. Ahora, hay otro estudio, que es el estudio que hizo Despierta Lima con Lima Cómo Vamos, en donde ellos veían que en la etapa post-cuarentena podría haber un incremento del uso de bicicleta mucho más alto que ese 3%, ¿no? No recuerdo ahorita el porcentaje, pero lo que sí se identificó es que
al menos había la intención de la gente de considerar a la bicicleta como un medio legítimo para moverse por una serie de razones, siendo la principal evitar el contagio, ¿no? Ahora, respecto de la digitalización, como le llamaron, ¿no? Es decir, que se está implementando un mecanismo para un pago sin contacto, ¿no? Que es algo que ocurre pues, en otras ciudades desde hace muchísimos años. Yo justamente lo experimenté, digamos, cuando viví en Londres, cuando estudiaba en el Reino Unido, hace ya 5 años, y lo más común era pagar no solamente con una tarjetas que no requería contacto, sino que simplemente acercando el celular, ¿no? Digamos, a la máquina validadora del viaje, ¿no? Entonces, sin duda es algo positivo el que se evite usar la moneda al momento de usar el transporte público, porque reduce justamente los puntos de contacto entre las personas y por lo tanto la posibilidad de propagar el virus. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos. Ya para terminar, le voy a pedir un muy breve, no sé si resumen o comentarios sobre, en base a lo que hemos conversado el día de hoy, y un mensaje para todos los espectadores que siguen ahora a este momento conectados. Empezando por Carlos del Brío y, bueno, reiterarte el agradecimiento por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y organizar esta sesión. También a todos los asistentes, a la audiencia, por atender y por las preguntas que han hecho, que también han sido muy buenas. Una conclusión para mí es que estamos en un muy buen momento en América Latina para hacer muchas cosas. También coincido, lo traigo a Carlos Huira, que se tuvo que ir antes aquí a la reunión, coincido con él en que antes hablar de sistemas inteligentes de movilidad, poder implementar tecnología, era cuestión exclusiva de las grandes inversiones y de grandes proyectos millonarios que tal vez requerían una inversión muy grande de una sola vez. Hoy en día se acerca mucho más la tecnología a poder implementar cosas que ayuden a la ciudadanía con pequeños esfuerzos que sean escalables, tanto para ir avanzando de a poco en grandes ciudades como poder llegar a ciudades medianas y ciudades pequeñas que con muy poco pueden hacer un cambio muy grande, ¿sí? Con muy poquito se puede avanzar y empezar a usar de forma más inteligente las infraestructuras que tenemos y darle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Juan José, tus palabras finales, por favor. Sí, yo diría un par de cosas. Bueno, antes de decir el par de cosas, gracias a todos por haber participado, gracias a todas las personas que han intervenido haciendo preguntas, comentarios. Me da mucha pena que hay varios comentarios que se van a quedar sin responder, pero lamentablemente siempre pasa en los conversatorios, pues el tiempo es limitado. Pero, digamos, ha sido una gran oportunidad para poder compartir este momento con tan extraordinarios expositores y con gente tan animada, ¿no? A participar en el debate. Y bueno, y muchísimas gracias a ETSA por habernos invitado, ¿no? Ahora sí, quiero decir solamente dos cosas. La primera es que no solo en las ciudades de Perú, en las ciudades en general de esta región, de la región latinoamericana, estamos haciendo en meses cosas que no las hemos hecho por años, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad de oro para generar cambios importantes en nuestras ciudades en materia de movilidad, transporte, pero también en cuanto al urbanismo en general, ¿no? Siendo que la movilidad y el transporte digamos, es parte también del desarrollo de nuestras ciudades. Entonces, teniendo este tiempo tan importante y al mismo tiempo tan rápido y tan corto, pues tratemos de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Y pensemos siempre en ofrecer aquello de mejor calidad, de la mejor calidad posible, ¿no? O sea, me ha tocado en esta ocasión hablar acerca del uso de la bicicleta, pero esto corresponde, digamos, a los distintos componentes del sistema de movilidad de cada ciudad, ¿no? Hagámoslo bien, hagámoslo con un diseño óptimo, con una infraestructura óptima, con una gestión muy buena en general, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que también aprovechemos este momento
para discutir de aquello que normalmente no discutimos, ¿no? De hecho, yo paro siempre revisando noticias de toda la región. He estado viendo mucho los debates en Argentina acerca de las características que debe tener el subsidio al transporte público y las diferencias que ocurre entre, digamos, el área metropolitana de Buenos Aires con las otras provincias de la Argentina. Y era bien interesante ver cómo, mientras en Argentina se discutía las características que tiene el subsidio, cómo debería reformularse, en Perú recién estamos discutiendo acerca de si debía haber subsidio o no, ¿no? Entonces, es, digamos, en dónde estamos nosotros, ¿no? O sea, un sistema de transporte público de calidad jamás funcionaría bien sin subsidio, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viviendo en las ciudades del Perú y vivimos hoy en día, producto de los errores que hemos cometido por décadas. Entonces, aprovechemos este espacio para discutir aquello que en general no solemos discutir y pensemos incluso más allá, tal vez a futuro, y acá me estoy saliendo totalmente del uso de bicicleta, estoy hablando ya de transporte público, pensemos incluso tal vez en transporte público gratuito, como ya se está pensando en muchas ciudades del mundo, en donde es financiado ya no ni siquiera a través de un subsidio, sino tal vez a partir de una captación de recursos a través de impuestos o de otros mecanismos, ¿no? Eso es pensar mucho más allá, ¿no? Y entonces aprovechemos este momento que tenemos para sacar a la luz una serie de asuntos que normalmente no los discutimos, ¿no? Vale la pena hacerlo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Un par de agradecimientos finales. En primer lugar, al Colegio de Ingenieros, al sede de Lima, que nos ha apoyado en esta oportunidad respaldando nuestro evento y haciendo la difusión entre todos los colegiados en sus distintas redes. Y también a Karina Mejía, directora también de ETSA, que nos ha apoyado, que nos ha brindado soporte logístico también durante esta sesión. Ya para terminar, gracias a todos por su participación. Nos comprometemos a compartir próximamente las presentaciones que nos han brindado gentilmente nuestros expositores. Y desde ya queremos anunciar nuestra cuarta conferencia internacional sobre ciudades inteligentes en la era post-COVID, a realizarse el miércoles 5 de agosto a las 7 p.m., con expositores de primer nivel, tanto en el ámbito público como privado, nacional e internacional. Puedo mencionar a los señores Alberto Bernal, experto en ciudades y territorios inteligentes de Indra, Insight, al ingeniero Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, ambos como expositores principales, y tendremos como panelistas a Eddie Morris, director del MBA de SAN, a Juan Huertas, experto en sistemas inteligentes de transporte y Smart City de colaboración. Mayores detalles los estaremos anunciando en nuestra página web, Facebook y LinkedIn, por lo que recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Una vez más, gracias a todos por acompañarnos, gracias Carlos, gracias Juan José, bueno, Carlos también, a Carlos Huila también que verá seguramente el video, a Edwin una vez más, y a todos, y hasta la cuarta conferencia en algunas semanas, similar a estaremos haciendo la convocatoria y tendremos más información en redes sociales. Hasta luego, buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Algunos que se quedan ahí conectados, muchas gracias a Carlos Hoyos, España, a Edwin Oliden, también nos está acompañando. Muchas gracias a Félix Jiménez. Un saludo para Fernando Neira, para Francisco Gallardo, que están ahí también conectados. Un saludo para Héctor Ruiz, Gran Montoro, Jonathan Gómez también, gracias por acompañarnos. Julio Carrillo también nos está acompañando en esta oportunidad.